Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo estoy en San Petersburgo o en Moscú. Bueno, es que cuando leo una novela rusa nunca sé cuándo estoy en San Petersburgo o cuándo estoy en Moscú. Pero en fin, esté donde esté, estoy a través de la lectura de Los demonios de Dostoyevsky, que estoy leyendo junto a María de Cumbres Clásicas y Marta de No Solo Clásicos. Aquí estoy con esta taza que me regaló Andrea, por razones que a mí se me escapan completamente, para hacer un vídeo al que le daba vueltas desde hacía bastante tiempo. Como muchos ya sabréis, si habéis tenido la paciencia de verme durante mucho tiempo, yo soy abogado, estudié Derecho, llegué a ejercer de abogado, hasta que lo abandoné para dedicarme a lo que realmente me apasionaba, que era la edición de libros, para crear Trotalibros Editorial. Pero esto no significa que para mí la abogacía o el mundo del derecho fuera un infierno, para nada. Siempre intento dejarlo claro, a mí el derecho me gusta, me parece interesantísimo, disfruté muchísimo ejerciendo de abogado, y por esto a mí me llaman especialmente la atención las novelas que indagan o exploran conceptos como la justicia o la judicatura o el mundo de las leyes o el papel de los abogados. Pero bueno, el tema es que ya hacía tiempo que le daba vueltas a la idea de grabar un vídeo recopilando todas las recomendaciones de libros de ficción en su mayoría, no libros teóricos ni técnicos, que yo creo que debería leer todo abogado o todo jurista o todo estudiante de derecho. Libros que he tenido la suerte de leer en algún momento y que han venido a hacerme reflexionar o a definir mi visión sobre muchos aspectos del derecho y de la abogacía y de la justicia. Vamos a recorrer más de 400 años de literatura que nos ofrece diferentes retratos de la justicia y nos muestra cómo ha ido evolucionando o las diferentes formas de verla. A veces como un infierno dantesco y otras como la virtud de la civilización y la justicia sobre la barbarie. Desde el año 1600 hasta el 2023, hasta el año pasado. Y sin más dilación, bienvenidos a esta larga sentencia apelable en comentarios. Bienvenidos a Trotalibros. Esta intro espero que haya dado tiempo al que me tiene que hacer el comentario diciendo ¿cómo que cualquier tal debería leer? Si os parece, vayamos directos al grano con el primer autor de esta lista, que no es otro que William Shakespeare. Y es que el tema favorito del bardo de Avon, de todas sus obras, lo que ha venido a caracterizar y que para mí en parte incluso define ese adjetivo que hemos sacado de él, que es shakespeariano, es su obsesión por comprender y analizar el poder. Cómo se anhela, cómo corrompe, cómo se ejerce, cómo se impone. Es evidente que William Shakespeare aborda muchos otros temas, tiene muchas obras, pero para mí, en lo que fue más bueno, es ese profundo análisis psicológico del poder. Y siendo este su tema favorito, en muchas de sus obras no puede dejar de acercarse y tratar el tema de la justicia y la ley. Así pues, siempre que William Shakespeare en sus obras trata sobre la justicia, la aplicación de leyes, etc., lo hace en esa vertiente de su obsesión por el poder, mostrando la ley como una arma de doble filo dependiendo del cinismo y la hipocresía de quien la empuña. En este sentido podría sacar muchas obras, pero me he decidido por dos obras que para mí exploran esta vertiente de más interés para cualquier jurista de la ley y del poder. En primer lugar tendríamos El mercader de Venecia, de 1600, y en segundo lugar Medida por medida, de 1623. El mercader de Venecia es una obra ambientada en la Venecia del siglo XVI y arranca cuando Shylock, un prestamista judío, concede un crédito a un comerciante cristiano, pero exige que se garantice su devolución
con una libra de carne de su amigo Antonio. Ambos, extrañados y seguros de que van a poder devolver este préstamo, pues aceptan y así avanza toda la historia hasta que, como habréis adivinado, por las circunstancias del momento no pueden pagar la deuda y Shylock, que los odia por diferentes razones, ante el juez exige su libra de carne, que no es otra que su corazón. Y aquí en este juicio, en la recta final del Mercader de Venecia, el personaje de la astuta Poncia, disfrazada, viene a hacer un famoso alegato casi tan célebre como el monólogo de Shylock sobre la clemencia, la humana aplicación de las leyes. La clemencia no quiere fuerza, es como la plácida lluvia del cielo que cae sobre un campo y le fecunda, 2 veces bendita porque consuela al que la da y al que la recibe. Ejerce su mayor poder entre los grandes, el signo de su autoridad en la tierra es el cetro, rayo de los monarcas. Pero aún vence el cetro, la clemencia, que vive como en su trono, en el alma de los reyes. La clemencia es atributo divino, y el poder humano se acerca al de Dios cuando modera con la piedad la justicia. Esta es la teoría que defiende William Shakespeare en todas las obras en las que aparece el concepto de justicia. Que las leyes están muy bien, pero no se pueden aplicar de forma literal y despiadada, sino que se hace necesario atemperarlas con la clemencia, con la humanidad, hacerlas flexibles a cada caso. Os dejo por aquí arriba el Shakespeareando que hice sobre el Mercader de Venecia y en la caja de descripción os dejaré un artículo que para mí resume de forma sensacional todas las enseñanzas jurídicas que se pueden extraer del Mercader de Venecia de William Shakespeare. Recordemos que William Shakespeare detestaba a los abogados. Los odiaba. Y no puedo dejar de hablar también de Medida por Medida, pues si bien el Mercader de Venecia en su recta final sí que profundiza sobre esos conceptos como la justicia y la clemencia, en Medida por Medida es el tema principal. Esta obra nos sitúa en una ciudad que tiene pues leyes muy estrictas sobre la moralidad, para erradicar el vicio, etc. Pero son leyes que hace mucho tiempo que no se aplican y que todo el mundo hace la vista gorda. Hasta que asume el poder de la ciudad un gobernador extremadamente severo que se propone de verdad erradicar todo vicio y toda inmoralidad de la ciudad. Y para él la forma de hacerlo es aplicar de forma estricta, sin fisuras, sin observar ningún atenuante, sin hacer la mínima vista gorda, sin lo que decíamos antes, ningún rastro de clemencia ni humanidad, la ley. Y con esto William Shakespeare nos demuestra que la aplicación estricta y literal de las leyes no tiene por qué significar impartir justicia, sino que también nos lo relaciona una vez más con el poder y la hipocresía del poder, abriendo interrogantes muy interesantes sobre quién es cualquier juez por enjuiciar según qué. Pues todos somos humanos, todos tenemos nuestros vicios, nuestros defectos. ¿Desde qué superioridad moral un juez puede mostrarse estricto y severo con el resto de los mortales? Sin duda una gran reflexión sobre la justicia y sobre la hipocresía de quien imparte justicia, cuyo episodio Shakespeareando os dejo también por aquí arriba. Sin movernos de Reino Unido, pero saltando del año 1623 al año 1853, os quiero hablar de una de las novelas más importantes de Charles Dickens, La Casa Lúgubre, también traducida como Casa Desolada. Ya os hablé de La Casa Lúgubre en el resumen de lecturas del primer trimestre de este año y voy a hacer reseña porque el libro sin duda lo merece. Aquí voy a dejar todos los personajes y toda la trama en sí de lado y me voy a centrar en uno de los grandes propósitos de Charles Dickens al escribir esta novela monumental, que en esta edición casi llega a las 1000 páginas, que es una crítica demoledora al sistema judicial y a los tribunales victorianos. Y creedme, Charles Dickens sabía de lo que hablaba porque él mismo ejerció de abogado antes de convertirse en novelista. Dickens escribió La Casa Lúgubre en su momento de máxima producción literaria y máxima inspiración. Una historia en cuyo epicentro, en cuyo núcleo encontramos un proceso judicial llamado Jarndyce contra Jarndyce.
Jarndyce, inspirado de hecho en un caso real, un proceso llamado Tellewson contra Woodford, del que Charles Dickens fue testigo. Así describe Charles Dickens el caso Jarndyce contra Jarndyce en el primer capítulo de La Casa Lúgubre. Jarndyce contra Jarndyce sigue incordiando. Con el transcurso del tiempo, este estrafalario pleito se ha complicado de tal modo que nadie en el mundo conoce ya su verdadera causa. Las partes interesadas, menos que nadie, y entre todos los abogados de la Cancillería no se encontrarían dos que pudieran hablar 5 minutos sobre este pleito sin una discrepancia total sobre todas las premisas. Miles y miles de seres han nacido desde que comenzó el litigio, miles y miles de jóvenes se han casado, miles y miles de ancianos han muerto. Se cuentan por decenas las personas que sin saber cómo ni por qué han llegado delirantemente a ser partes interesadas en Jarndyce contra Jarndyce. Familias enteras han heredado este pleito y sus odios ancestrales. El tierno demandante o demandado a quien prometieran un día un caballo de madera para cuando se fallase Jarndyce contra Jarndyce ha crecido, ha poseído verdaderos caballos y se ha ido trotando al otro barrio. Las menores, bajo la tutela del tribunal, se han ido convirtiendo en madres y abuelas. Ha desfilado y ha desaparecido una larga procesión de cancilleres. La legión de certificados para la causa se han ido transformando en meros certificados de defunción. No existen más que 3 Jarndyce en el mundo desde que el viejo Tom Jarndyce, en un rapto de desesperación, se levantó la tapa de los sesos en un café de Chancery Lane. Pero Jarndyce contra Jarndyce todavía se arrastra, monótona y eternamente, ante sus jueces, irremediable para siempre. Bueno, aunque efectivamente Tellewson contra Woodford fue un proceso que se dilató muchísimo tiempo, aquí Charles Dickens, para arrancar La Casa Lúgubre, lo que hizo fue exagerar a través de magníficas hipérboles este proceso judicial, anticipando de alguna manera el proceso de Kafka. Pues Jarndyce contra Jarndyce, un proceso judicial que se abrió para dirimir una sucesión complicada por el hecho de existir diferentes testamentos, legados contradictorios y fideicomisos, se ha convertido en una especie de agujero negro interminable, incomprensible, que se ha hecho incluso célebre y objeto de bromas entre abogados, catedráticos y estudiantes de derecho y jueces, por la creencia de que no va a terminar nunca. Se ha liado tanto este procedimiento, se le ha dado tantas vueltas, que ya hace tiempo que nadie, ni las partes implicadas, ni sus abogados entienden nada. Y estos últimos lo único que hacen es mandar más alegaciones sin sentido para liar todavía más el asunto y seguir chupando del bote. Realmente Charles Dickens tampoco le tenía mucho amor a la profesión. Jarndyce contra Jarndyce ha contaminado todas las relaciones familiares y de amistad entre muchísimas personas, sangran a todas las partes implicadas, las consumen, absorben toda su ilusión, toda su energía en personas que aparecen casi caricaturizadas como que solo esperan que algún día este proceso termine. Ya ni siquiera las partes implicadas recuerdan de qué va el proceso. Ya nadie se acuerda del fondo de la cuestión. Sin embargo, heredan esos rencores ancestrales que provienen de los orígenes de este proceso judicial. Y sin duda, quien sale peor parado de este retrato escalofriante kafkiano de Charles Dickens, pese a ser previo a Kafka, es el engranaje, la administración de la justicia, jueces, procuradores y por supuesto abogados incluidos, que convierten casos como este de dilatarlo y alargarlo al máximo posible su forma de vivir y prosperar, a costa de las partes implicadas. Se muestra realmente la administración de la justicia como una gran máquina de tortura y asfixia, que engulle a todo aquel que se ve obligado a recurrir a la justicia para resolver un tema, por sencillo que sea. Dice Dickens de los tribunales de la época: este es el Tribunal Supremo de la Cancillería, el que en cada condado tiene sus casas ruinosas y sus tierras asoladas, el que en cada manicomio tiene su lunático derrotado y en cada cementerio su muerto, el que tiene a tantos litigantes reducidos a la miseria, con sus suelas gastadas y sus harapos pidiendo y mendigando alrededor de sus conocidos, el que concede al dinero el poder de aniquilar
aniquilar el derecho a base de aburrimiento, el que agota, en fin, el bolsillo, la paciencia, el valor y la esperanza, pues embota la inteligencia y destruye todo humano sentimiento, hasta el punto de que no hay hombre honrado entre los subalternos que no os diese, que no dé a menudo este consejo: sufrid cuantos agravios puedan haceros antes que entrar aquí a pedir justicia. Aunque, como he dicho, Charles Dickens exagera la situación, sí que es cierto que en su época habían procesos judiciales que se dilataban muchísimo tiempo, aun los más sencillos, y la publicación de La Casa Lúgubre, de hecho, impulsó una reforma judicial que se dio en 1870 y que mejoró sustancialmente ese colapso y la existencia de esos procesos que se prolongaban en el tiempo de forma kafkiana. Y por supuesto, La Casa Lúgubre también nos regala uno de los grandes villanos dickensianos, Bill Tulkinghorn. Para sorpresa de nadie, un abogado. Y ahora saltamos 10 años para hablaros de todo un clásico de la literatura universal como es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Una novela profundamente psicológica que también puede interesar a todo estudiante de criminología o criminólogo. La historia de Crimen y Castigo, que muchas veces también veo que intimida a muchísima gente, es en realidad muy sencilla. Un joven estudiante de Derecho de la Rusia imperial, con delirios de grandeza, asesina a una vieja usurera. Y ni siquiera es para robarle. El protagonista de Crimen y Castigo está convencido de que él es un ser superior, un superhombre, por encima de toda norma moral. Y en cambio, la vieja usurera, un piojo que nadie va a echar en falta y que de hecho es perjudicial para la sociedad y la humanidad. A través de ese relativismo moral, él filosóficamente llega a la conclusión, hace una especie de experimento matando a esta vieja. Y aunque en un principio el crimen se le va un poco de las manos, lo cierto es que tiene un golpe de suerte y la policía no lo descubre. Parece que no sospechan de él y él queda completamente libre. ¿Sí? ¿Libre? En realidad no. Pues ningún crimen queda sin castigo. Y aunque no lo hayan descubierto y no se le aplique una sentencia, no se le aplique la ley, haya conseguido eludir la justicia de la sociedad, su castigo son los remordimientos que lo empiezan a atormentar hasta llevarlo a condiciones extremas de fiebre, de delirio. El peor castigo es el de la propia conciencia que lo acusa, y a través de ella ve como todas las miradas lo acusan en esta novela que no deja de ser una reivindicación de la conciencia humana, de la moralidad intrínseca en cualquier persona, y en la culpa, en los remordimientos, como el peor de los castigos. Por cierto, hay una canción en catalán buenísima, para mí, claramente inspirada en Crimen y Castigo, de la Ludwig van, que es Van Fe Mal, donde también narra una persona que ha asesinado a otra y cuando se siente peor es cuando ve miradas de comprensión o de piedad o que lo tratan bien. Para él es el peor castigo porque lleva esa culpa. Realmente lo que quiere es recibir el castigo, el desprecio, la sentencia por lo que ha hecho. Se pueden extraer de este clásico muchísimas enseñanzas y lecciones sobre el valor de la justicia y lo importante que es a un nivel humano, íntimo y psicológico. La siguiente recomendación yo creo que es la que todos esperabais y para mí es la más importante de toda la lista. Yo creo que cualquier jurista tiene que leer este libro. Debería ser obligatorio en las facultades de Derecho. Y yo de hecho lo leí por primera vez en la clase de Filosofía del Derecho y me alucinó y me obsesionó a partes iguales en su momento. Y no es otro que El Proceso, la novela inacabada de Franz Kafka, publicada en el año 1916. La historia arranca cuando su protagonista, llamado K, es detenido una mañana por dos hombres de la Administración de Justicia que le informan de su detención en el marco de un proceso que se ha incoado contra él y que a medida que avanza la novela se va convirtiendo cada vez más en una pesadilla. Y es que a K en ningún momento se le informa de qué se le acusa, cuáles son los hechos por los que es detenido
y que existe este proceso contra él. Ni por supuesto quién le ha anunciado o demandado, ni de acuerdo a qué leyes lo están procesando, ni qué jueces le van a aplicar dichas leyes. Siempre que hablo de esta novela recuerdo de forma especial un momento en el que K tiene que hacer una declaración, tiene que defenderse, pero como no sabe de qué se le acusa, empieza a hablar de toda su vida con la esperanza de que en algún momento de su declaración algo toque el hecho por el que se le acusa. La sensación constante de extrema indefensión y de cómo este proceso cada vez va ocupando más capas y más ámbitos de la vida de K, que cada vez es peor tratado en el trabajo, es como si estuviese contagiado de algo. Básicamente el proceso es el ejercicio de coger el que en España es el artículo 24 de la Constitución, donde pues se asegura la prohibición de la indefensión, el derecho a saber de qué se te acusa, el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, al Estado de Derecho, a la presunción de inocencia, al derecho a tener un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías de acuerdo con unas leyes públicas y claras, con seguridad jurídica. Es el ejercicio de coger todas estas leyes, todas estas normas fundamentales de la justicia e invertirlas completamente para construir realmente un infierno judicial, una pesadilla legal sin parangón en la literatura. Si eres jurista o estudiante de Derecho y estás viendo este vídeo, si tienes que elegir un solo libro de esta lista, que sea El proceso de Kafka, una obra imprescindible. Y saltamos al año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, con El extranjero de Albert Camus. Esta obra, yo nunca me canso de decir, Albert Camus a mí me encanta, pero me deprime profundamente, porque es el escritor existencialista por antonomasia, y a mí el existencialismo me deprime. Y El extranjero me deprimió. Para mí, con esta obra se toca fondo. O sea, desde Shakespeare, cada obra que he mencionado ha sido un poco más pesimista que la anterior, y en El extranjero tocamos fondo y a partir de ahí se alegra un poco la cosa, la visión de la justicia y un poco la esperanza en la humanidad y en su capacidad de autogestionarse y regularse e impartirse justicia. Pero este, de todos, es el más pesimista. Atención a cómo empieza. Es de hecho uno de los principios más célebres de la literatura. Dice, mamá se ha muerto hoy. O puede que ayer. No lo sé. Así empieza. O sea, esa pasividad, esa indiferencia absoluta hacia una cosa tan importante y tan grave como la muerte de la propia madre. Pues así es como conocemos al protagonista de El extranjero, Meursault, un joven, gris y apático oficinista. Como podéis ver, la noticia de la muerte de su madre no le conmueve ni lo más mínimo. Y así, frío, indiferente, impasible, asiste al funeral de su madre e, igual de impasible, acaba por matar a un hombre. Simplemente Meursault no es capaz de ver las implicaciones morales de sus actos. Es un hombre vacío, sin ningún tipo de sentido moral. Sería todo lo opuesto al protagonista de Crimen y Castigo, que si bien cometió un crimen por delirios de grandeza, luego tiene esa culpa, ese remordimiento que viene a ser la reivindicación de la humanidad, ¿no? De esa conciencia tan humana. Pues bien, el protagonista del extranjero no lo tiene. Es un hombre vacío por dentro, absolutamente indiferente a cualquier otra persona, a la realidad, a sí mismo, a su madre, a nada. Le da igual todo. Es un hombre sin conciencia. Para Albert Camus, el resultado de la Segunda Guerra Mundial que se estaba librando en el momento en el que se publicó El extranjero. Y la razón por la que lo pongo en esta lista es que en la segunda mitad de esta novela se desarrolla todo un juicio por el asesinato que comete su protagonista, en el que jueces, abogados, nadie entiende cómo Meursault es tan indiferente a lo que ha hecho. Su desidia absoluta no solo hacia la víctima de su crimen, sino también a su propio destino, al resultado del propio juicio. Este también creo que puede ser interesante para criminólogos. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y dejando un margen de tiempo, en 1960 volvemos a ver la luz al final del túnel, un poco ya de optimismo que lo necesitábamos, con la publicación de todo un clásico de la literatura
novela estadounidense como es Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Esta novela, que muchos también conoceréis por su adaptación cinematográfica, no podía faltar en esta lista, pues en ella conocemos a uno de los abogados más míticos y más legendarios de la ficción y de la literatura, como es Atticus Finch. Matar a un ruiseñor se ambienta en un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos en los años 30 y por lo tanto extremadamente racista. En este contexto, un hombre negro ha sido acusado de haber violado a una joven mujer blanca. Y como la ley exige algunos formalismos, como que cualquier persona acusada, aun siendo negra, tiene que tener defensa, se le encarga al abogado Atticus Finch la defensa del acusado. Lo que nadie espera es que Atticus Finch se tome en serio su trabajo como abogado y defienda a ese hombre, porque todo el mundo espera pues que haga el formalismo de hacer como que lo defiende, pero que, vamos a ver, es negro, o sea, va a ser el culpable. Una vez cumplido el formalismo se le tiene que condenar y ya está. No te pongas tú a defenderlo en serio, por favor. ¿Pero qué es esto? Justicia. Y básicamente esta es la historia narrada a través de los ojos inocentes, infantiles de la hija de este abogado, de Atticus Finch, que es Scott Finch, que narra todo lo que aprende a través de este juicio, todas las incluso implicaciones que tiene para la familia Finch el hecho de que Atticus se tome en serio su trabajo, empiezan a ser mal vistos, a ser llamados amigos de los negros y a ser marginados, y con este entorno Atticus Finch se convierte en una figura absolutamente admirable, en un ejemplo de buen abogado. Muchas veces la típica pregunta, ¿no? ¿Defenderías a un violador? Nadie se da cuenta muchas veces de lo importante que es la defensa. Por muy culpable que parezca, la defensa, el tener un abogado que se tome en serio la defensa de su cliente es tan necesario para la aplicación de la justicia como el del juez. Y de esta manera Atticus Finch confronta a todo un pueblo a su hipocresía y sus prejuicios. Una novela luminosa, llena de esperanza, a mí me encantó, y que al final la mirada inocente infantil de la narradora también contribuye a hacerla una de estas novelas como Qué espléndida música o Un árbol crece en Brooklyn, de cómo unos ojos inocentes observan por primera vez pues la crueldad y los prejuicios del mundo de los adultos. 6 años más tarde se publica un clásico de la literatura que creo que puede ser interesante tanto para abogados como para criminólogos. El escritor estadounidense Truman Capote, por cierto muy amigo de Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, de hecho Harper Lee lo acompañó a muchísimos viajes para investigar y documentarse, escribió en la Costa Brava, bueno, estoy diciendo todas estas cosas que no tienen ninguna relevancia para el propósito de este vídeo, pero no puedo dejar de decir que este libro fue escrito en la Costa Brava y que Truman Capote era súper amigo de Harper Lee. Pero en fin, al lío, a sangre fría. Este mítico true crime, de hecho es el True Crime por antonomasia, narra cómo se perpetró el escalofriante y brutal asesinato de toda una familia de agricultores en el oeste de Kansas en manos de 2 jóvenes descerebrados. Un crimen sanguinario, pero también disparatado, sin ningún sentido. Y la razón por la que os hablo de este libro aquí es por el alcance de la tremenda ambición de Truman Capote. Después de una investigación exhaustiva y profunda, aspiró a narrar este crimen de una forma fríamente objetiva, desde todas las perspectivas, con toda la información y sobre todo desde el principio, desde los primeros antecedentes, desde la mismísima raíz de la tragedia hasta el final. Y el final no es ni la comisión del asesinato ni la captura de sus autores, sino su sentencia de muerte. Así pues, yo creo que la primera mitad de A Sangre Fría puede interesar más a los criminólogos porque muestra perfectamente cómo se va a desarrollar este crimen, por qué se lleva a cabo, los procesos mentales y el viaje de los asesinos hasta el asesinato, pero su segunda mitad, que yo disfruté muchísimo, narra todo el proceso judicial desde que se abre hasta el final, hasta que matan a los responsables. Y es sencillamente impresionante cómo Truman Capote disecciona
ese proceso judicial. Este libro es miel para los abogados penalistas. Y ahora saltamos hasta el año 1994 para hablaros de uno de mis libros predilectos, Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. ¿Esta novela va sobre derecho? No. ¿Habla de jueces? ¿Habla de leyes? ¿Habla de abogados? Tampoco. Esta novela se ambienta en el Portugal de la dictadura de Salazar y nos presenta a Pereira, un periodista gris, apacible, tranquilo, apolítico y algo mediocre, dedicado a los sucesos y a una sección de cultura en tiempos de dictadura. Ya os podéis vosotros imaginar lo apasionante que debe ser encargarse de la cultura en tiempos de dictadura. Cosa más aburrida. Y la historia arranca propiamente cuando Pereira entrevista para la sección de cultura a Monteiro Rossi, un joven y apasionado filósofo que deja una gran huella en él. Así pues, os hablo en este vídeo de Sostiene Pereira, no por la historia, que es una historia sobre la implicación y el compromiso con la libertad y la esperanza y el creer lo que uno puede aportar al mundo para hacerlo un poquito mejor. Es un antídoto contra la resignación y el conformismo, sino por el cómo, el estilo. Ya sabéis que yo doy mucha importancia al cómo en las formas originales de narrar. Creo que ya hace tiempo que se han contado todas las historias, donde hay margen para la innovación, para hacer cosas nuevas, está en el cómo. Y la forma de Sostiene Pereira no es original, es originalísima. Y es que toda esta novela está escrita en forma del informe policial o judicial de una declaración. Todo está escrito como Sostiene Pereira que tal día estaba... Y a mí como abogado, esta forma de narrar, que puede parecer fría, pero es una forma indirecta de transmitir un personaje complejísimo y entrañable, me pareció magnífica. Y creo que cualquier jurista va a disfrutar con la decisión estilística por la que optó Antonio Tabucchi en esta su obra maestra. De 1994 saltamos hasta el año 2011, porque esta lista sin John Grisham no sería lista ni sería nada. Es impensable. John Grisham es el Stephen King del thriller judicial, del suspense judicial. Si os gusta la serie Suits, tenéis que leer a John Grisham. Y de verdad que os podría hablar de cualquiera de sus libros en este vídeo, pero me he decidido por Los Litigantes, publicada en 2011, como representante de toda su obra, porque recuerdo que lo leí mientras estudiaba Derecho y me impactó muchísimo, me despertó de algún modo de mi idealización del oficio y me la aterrizó a la realidad. Y es que Los Litigantes nos sitúa en Finley y Fick, un pequeño bufete de abogados del sur de Chicago, que son pues lo que viene a ser unos picapleitos. Es decir, realmente unos abogados miserables y rastreros. Son los típicos abogados que van a los hospitales para ofrecer sus servicios a quien acaba de sufrir un accidente, y siempre tienen una tarjeta de contacto para irla entregando si ven alguna oportunidad pues de sacar provecho de alguna situación o de algún conflicto, ¿no? Sin embargo, la historia arranca cuando llega a Finley Fick un joven y brillante abogado, David Zink, que, quemadísimo de trabajar en un prestigioso y poderoso despacho de abogados, decide abandonarlo, dejar esa vida dedicada al trabajo sin ningún tipo de valores, haciendo el trabajo sucio a las grandes fortunas del país, y acaba cayendo por casualidad en Finley Fick, donde empieza a trabajar. Esto marcará un antes y un después en la carrera de David, pero también en Finley Fick, que justo en ese momento les llega un caso importantísimo a la altura de esos prestigiosos bufetes de abogados del Olimpo, y que puede ser la gran oportunidad profesional del despacho y también los puede destruir, ¿no? Bueno, sin más, no vais a encontrar en la literatura de John Grisham una literatura profundísima, existencial, filosófica, sino ese suspense que te mantiene enganchado a sus páginas y que tienes que saber cómo va a acabar. Vamos, como ver la serie Suits, ni más
ni menos. Y de hecho, el protagonista de Suits me recordó muchísimo a David Zink. Los litigantes representa a la perfección la abogacía en un contexto del capitalismo americano, del gran mundo de los negocios y de los grandes intereses, y también reivindica el valor de una abogacía honesta y astuta para hacer justicia en un mundo de grandes desigualdades. Saltamos al año 2017 para hablaros de El protocolo de Robert Biesdin, publicado en la editorial Apostrophe. Creo que esta novela, junto a las de John Grisham, representan muy bien el tipo de abogacía que yo mismo experimenté, ¿no? La abogacía más dedicada a temas mercantiles, empresariales, financieros, que estaremos de acuerdo que representan a gran parte de la abogacía actual, ¿no? Dedicada al mundo de los negocios. Si en John Grisham os hablaba de Suits, El protocolo, aunque en su sinopsis hable de Juego de Tronos, para mí es la fusión de Suits y la serie Succession. Una vez más se fusiona el poder, aquí encarnado en el dinero, con la justicia, aquí encarnado en la abogacía. El protagonista del protocolo es Modesto, el abogado de una importante empresa familiar, en la que la muerte del patriarca por un lado y el contexto de la crisis económica por el otro lleva a los conflictos, sino a la guerra abierta entre sus miembros. Sexo, dinero, poder y estratagemas legales se unen a esta adictiva novela. A mí me gustó especialmente el personaje de Modesto, una especie de James Bond, pero como abogado que siempre tiene respuestas para todo, es astuto y ofrece una perspectiva muy irónica, externa y genial a esa contienda familiar. Y finalmente saltamos al año pasado, al año 2023, para hablaros de V13 de Emmanuel Carrère. En este libro, que muchas veces veo que se le llama novela, cuando no deja de ser la recopilación de los artículos que escribió Emmanuel Carrère sobre ese tema, nos encontramos la crónica judicial que realizó Carrère, que asistió al mediático juicio a los 14 acusados supervivientes de los atentados yihadistas perpetrados en París el 13 de noviembre del año 2015, cuyo atentado más famoso y sangriento fue el de la Sala Bataclan. Creo que en este libro Emmanuel Carrère retrata perfectamente el desafío que supone enjuiciar unos hechos tan profundamente terribles y tan impactantes para toda una sociedad, con una dimensión claramente política, como esos atentados. Son procesos judiciales que desde el primer día están en el punto de mira de todas las críticas y de todas las pasiones, desde las más progresistas hasta las más conservadoras. En este libro, en el que un escritor de la altura de Emmanuel Carrère va resumiendo las sesiones, los relatos, las alegaciones, los discursos, cómo se ordenó ese proceso judicial, hay espacio para los sentimientos, claro que sí, y para los impactantes hechos que se enjuician, pero también para las diferentes estrategias de fiscales y abogados de la defensa para hacer bien su trabajo. Al final del libro hay un gran elogio a todos estos profesionales que concuerda a la perfección con mi visión del oficio de la abogacía. Como engranajes, todos ellos igual de necesarios para que la justicia, aunque muchas veces no sea tan rápida como queremos, llegue y reivindique con sus valores, con su impecable, que no implacable, aplicación, la reivindicación de la humanidad, de la civilización sobre la muerte, sobre la barbarie, sobre la demagogia. Muy, pero que muy recomendable. También tengo pendiente otro libro de Emmanuel Carrère que creo que tiene algo que ver con el mundo de la justicia, específicamente con el de los jueces, que es de Vidas ajenas, pero este todavía no me lo he leído. Más allá de la crónica específica de los juicios de los atentados yihadistas de noviembre de París, nos encontramos aquí una gran reflexión sobre la justicia que cualquier jurista, cualquier abogado, cualquier estudiante de derecho y, ¿qué carajos?, cualquier persona puede extraer de su lectura. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado este vídeo, dejadme en los comentarios si conocéis otros libros relacionados con la justicia, con la abogacía, con los tribunales, dejádmelo todo en comentarios que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.